Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo instalar Python y las principales librerías de Python para Machine Learning y Deep Learning. Ya sea en Windows, en Macintosh o en Linux, el proceso que vamos a ver es el mismo, así que vamos a ello. Si queremos usar Python para Machine Learning o Deep Learning, necesitamos instalar lo siguiente. Primero, tenemos que instalar el intérprete de Python para poder ejecutar programas escritos en Python. Luego, tendríamos que instalar las librerías NumPy, SciPy, Matplotlib y Pandas, que son utilizadas por las principales librerías de Machine Learning y Deep Learning y que además proporcionan funciones útiles para análisis de datos. Ahora sí, podemos instalar la principal librería de Machine Learning para Python, que es Scikit-learn. Además, podemos querer instalar alguna librería de Deep Learning para Python, como TensorFlow, Keras o PyTorch. Y por último, puede que queramos utilizar un entorno de desarrollo, como Jupyter Notebook, Jupyter Lab o Spyder. Como ves, son bastantes librerías y bastante software. ¿Cómo instalamos todo? Hay varias formas. Una forma de hacerlo muy rápidamente, y la que vamos a ver en este vídeo, es utilizar Anaconda, que es una distribución de Python que ya incluye muchas de estas librerías. Anaconda está disponible para Windows, Macintosh y Linux e incluye Python y varias librerías de Python preinstaladas. De las librerías que hemos mencionado antes incluye NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, Jupyter Notebook, Jupyter Lab y Spyder. Para instalar librerías adicionales, Anaconda trae un gestor de paquetes que se llama Conda, y con este gestor de paquetes podemos instalar el resto de librerías de Deep Learning u otras librerías de Python. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer para instalar Anaconda es descargar el instalador de Anaconda. Para ello, entramos en esta URL, anaconda.com/distribution. Y bajamos por la página de descarga. Seleccionamos el sistema operativo, Windows, Macintosh o Linux. En el caso de Windows seleccionamos el instalador gráfico, este de aquí. Si estamos en Macintosh, seleccionamos el instalador gráfico, o si lo queremos instalar desde el terminal, seleccionamos el Command Line Installer, el instalador por línea de comandos. En el caso de Linux solo podemos seleccionar el instalador por línea de comandos, que es el que se instala desde el terminal, un script. Primero vamos a mostrar cómo instalarlo en Windows con el instalador gráfico y después vamos a instalarlo rápidamente en Linux desde el terminal, contando las similitudes con Macintosh. Entonces, si estamos en Windows, descargamos el instalador gráfico. Cuando se descarga el instalador, lo ejecutamos sin permisos de administrador. Y este es el instalador de Anaconda. Aceptamos los términos y condiciones. Dejamos la opción por defecto para que se instale únicamente localmente para nuestro usuario. Esta es la ruta por defecto donde se instala, dentro del directorio de nuestro usuario. Y esto lo dejamos como viene por defecto. No añadimos Anaconda al path, esto en Windows. En Macintosh sí añadimos Anaconda al path. Si no te aparece en Macintosh la casilla de añadir Anaconda al path por defecto, no te preocupes porque se marca sola. Y además en Windows tenemos que marcar la casilla para establecer Python como nuestra instalación de Python por defecto. Por último, simplemente pulsamos sobre instalar y ya comienza la instalación. Esperamos porque tarda varios minutos. Ok, ya está. Sed pacientes porque tarda varios minutos. Una vez que termina, pulsamos en Next, ignoramos esta pantalla, desactivamos estas casillas y le damos a terminar. Y en este punto ya tenemos instalado Anaconda en Windows, desde el instalador gráfico. Como hemos dicho, para Macintosh usando el instalador gráfico es igual que en Windows, solo que la única diferencia es que tenemos que marcar la casilla para que se añada Anaconda al path. En Windows no lo añadimos al path y en Macintosh sí lo añadimos al path. Ahora vamos a mostrar cómo instalar Anaconda desde la línea de comandos en Linux rápidamente. La instalación por línea de comandos en Linux y en Mac es exactamente la misma. Bien, ahora vamos a mostrar cómo instalar Anaconda desde el instalador por línea de comandos en Linux o en Macintosh. El proceso es exactamente el mismo. Entonces, descargamos el instalador por línea de comandos, en este caso para Linux. Ahora abrimos un terminal tanto en Linux como en Macintosh y como vemos el instalador es un script. Ahora ejecutamos el instalador con bash, el nombre del script, e intro. Aquí una aclaración, no utilizamos sudo, ni en Macintosh ni en Linux. No ejecutamos el script como administrador, lo ejecutamos con permisos del usuario local. Entonces lo ejecutamos, pulsamos enter y nos muestran la licencia. Vamos hacia abajo. Y ahora nos dicen si aceptamos con los términos de licencia o no. Yes. Y nos dice la ruta en la que se va a instalar por defecto Anaconda. Si pulsamos Enter, confirmamos la ruta por defecto. Ahora se instala Anaconda. Y una vez que se ha instalado Anaconda, nos pregunta el instalador si queremos que inicialice Anaconda. Esto significa que va a añadir Anaconda al path. Tanto en Macintosh como en Linux respondemos que sí. En este punto ya hemos instalado Anaconda en Linux o en Macintosh por línea de comandos. Simplemente tenemos que reiniciar la terminal para que los cambios tengan efecto. Vale, una vez hemos instalado Anaconda en Windows, en Macintosh o en Linux, lo que hacemos es, en Macintosh y en Linux abrimos una terminal y en Windows abrimos Anaconda Prompt. Para ello nos vamos al menú de inicio, escribimos Anaconda Prompt y abrimos la aplicación Anaconda Prompt.
Aquí tenemos Anaconda Prompt a la izquierda. A partir de ahora, todos los comandos que vamos a decir los tenemos que ejecutar en la terminal de Linux, en la terminal de Macintosh o en Anaconda Prompt en Windows. Son los mismos para los 3 sistemas operativos. En primer lugar, comprobamos que Anaconda se ha instalado correctamente. Para ello, escribimos conda -v mayúscula y nos devuelve la versión del gestor de paquetes conda. También podemos comprobar la versión de Python escribiendo Python -v mayúscula, la 374 en este caso, y si queremos eliminar la palabra base que nos aparece en la terminal tanto en Macintosh o en Linux o en Anaconda Prompt en Windows, tenemos que ejecutar este comando de aquí. Ahora reiniciamos la terminal o Anaconda Prompt y ya no nos aparece la palabra base. El siguiente paso es actualizar Anaconda y el gestor de paquetes conda. Para actualizar el gestor de paquetes escribimos conda update conda. Busca actualizaciones y si las hay nos pregunta si queremos instalarlas o no. Como vemos dice que hay actualizaciones, escribimos una Y para yes y se instalan. Ahora actualizamos todos los paquetes a la última versión de Anaconda. Para ello escribimos conda update Anaconda. Nos dicen que tenemos una versión para todos estos paquetes, le damos a yes y se instala. Bien, una vez hemos actualizado el gestor de paquetes conda y Anaconda, lo que hacemos es comprobar que las librerías NumPy, SciPy, Matplotlib y Pandas están instaladas. Para ello ejecutamos el intérprete de Python escribiendo Python, Enter, y aquí ya podemos empezar a programar en Python. Entonces lo que hacemos es importamos la librería, primero SciPy, import SciPy, y ahora comprobamos la versión de SciPy. Para ello escribimos scipy.__version __ y nos dice que tenemos la versión de SciPy 1.3.1. Hacemos lo mismo con las otras 3, NumPy, Matplotlib y Pandas. Mostramos la versión para comprobar que están instaladas. Una vez que lo comprobamos, salimos del intérprete de Python con quit, paréntesis y cerramos paréntesis. Ahora estamos de nuevo fuera en el terminal y vamos a actualizar la librería scikit-learn. Para ello escribimos conda update scikit-learn, scikit-learn, este comando de aquí. En este caso nos dice que la librería scikit-learn está actualizada. Podemos hacer lo mismo que en el caso anterior para las otras librerías. Entramos en el intérprete de Python, importamos la librería scikit-learn. En este caso se importa con sklearn, y podemos imprimir la versión de esta librería. Vale, hasta aquí ya tendríamos instalado todo lo que necesitaríamos para empezar a practicar Machine Learning en Python. Ahora vamos a mostrar cómo instalar las principales librerías de Deep Learning para Python, pero no es necesario que las instalemos todas, solo las que vayamos a utilizar. Antes de nada volvemos a salir del intérprete de Python con quit, abro y cierro paréntesis, y ya estamos de nuevo en el terminal. Para instalar TensorFlow tenemos dos opciones: instalarlo para que se ejecute en la CPU de nuestro ordenador o instalarlo para que se ejecute en GPUs. Si lo queremos instalar para CPUs, ejecutamos conda install TensorFlow. Si lo queremos ejecutar sobre GPUs, ejecutamos conda install TensorFlow-GPU. En este caso lo vamos a instalar para CPUs. Aceptamos y se instala TensorFlow. Bien, ya tenemos TensorFlow instalado. Ahora podemos entrar de nuevo al intérprete de Python, importamos TensorFlow. Tarda en importarse un poco la primera vez y mostramos la versión de TensorFlow que tenemos instalada. TensorFlow.__version y vemos que tenemos la versión 2.0 de TensorFlow. Ahora vamos a mostrar cómo instalar Keras. Bien, primero unas aclaraciones sobre Keras. Keras anteriormente se podía utilizar sobre distintas librerías de Deep Learning como TensorFlow, Theano o CNTK de Microsoft, pero a partir de abril de 2020 Keras para múltiples librerías ya no tiene mantenimiento y se sustituye por TensorFlow Keras, es decir, Keras va a estar disponible dentro de TensorFlow. De hecho, ya está disponible dentro de TensorFlow. Entonces, TensorFlow Keras es Keras dentro de la librería TensorFlow a partir de la versión de TensorFlow 2.0, que es la que tenemos instalada ahora mismo. Y TensorFlow Keras es donde se va a centrar el desarrollo de Keras actualmente, a partir de ahora. Por tanto, recomendamos usar Keras desde dentro de la librería TensorFlow. Para ello, tendríamos que instalar TensorFlow de la manera en la que hemos explicado antes y comprobamos que tenemos la librería TensorFlow 2.0 al menos. En este caso tenemos la 2.0. Si no tuviéramos la 2.0 o superior, tendríamos que actualizar TensorFlow con conda update TensorFlow, desde el terminal o desde Anaconda Prompt. Y para comprobar la versión de Keras que viene instalada dentro de TensorFlow, ejecutamos el siguiente comando dentro del intérprete de Python: TensorFlow.keras. Igual que antes, // version //
Y en este punto ya tenemos Keras instalado, es decir, no hace falta instalarlo porque viene dentro de TensorFlow. De nuevo salimos del intérprete de Python con quit. Y ahora vamos a mostrar cómo instalar PyTorch. Para instalar PyTorch, al igual que con TensorFlow, podemos instalarlo para que se ejecute en CPUs o para que se ejecute en GPU. Si lo queremos instalar para que se ejecute sobre CPUs, tenemos que utilizar este comando de aquí, conda install PyTorch torch vision CPU only -t PyTorch, para que lo coja desde el repositorio de PyTorch. Y si queremos ejecutar PyTorch en GPUs, depende de la versión de CUDA que tengamos. Si tenemos la 10.1, utilizamos este comando de aquí, y si tenemos la 9.2, ejecutamos este de aquí. Nosotros en este caso vamos a instalarlo únicamente para CPUs. Bien, ya se ha instalado PyTorch. Abrimos un intérprete de Python para comprobar que PyTorch se ha instalado correctamente. Importamos PyTorch con import torch y mostramos la versión. La 1.3.1 en este caso. Puede que te aparezcan versiones más recientes en todas las librerías que hemos estado explicando. Salimos del intérprete de Python. Y ahora vamos a mostrar cómo instalar Theano. Theano es una librería de Deep Learning que ya no recibe mantenimiento a partir de 2017, pero vamos a explicar cómo instalarla por si alguien quiere probarla. Para ello simplemente tenemos que utilizar el comando conda install Theano. Aceptamos. Bien, ya se ha instalado Theano. Hasta aquí ya tenemos instaladas todas las librerías de Machine Learning y Deep Learning que hemos comentado al inicio del vídeo. Además, también tenemos instalado Jupyter Notebook, Jupyter Lab y Spyder, los IDEs para programar en Python. Bien, ahora vamos a comentar que Anaconda, aparte del gestor de paquetes Conda por línea de comandos, trae otra aplicación de escritorio que se llama Anaconda Navigator, que permite gestionar paquetes y ejecutar aplicaciones, como por ejemplo Jupyter Notebook, Jupyter Lab y Spyder. Estas aplicaciones también podemos ejecutarlas desde el terminal o, en el caso de Windows, desde el menú de inicio. Podemos escribir aquí Jupyter y nos sale Jupyter Notebook, por ejemplo. Pero vamos a explicar cómo hacerlo desde Anaconda Navigator también. Entonces, para ejecutar Anaconda Navigator, en Macintosh depende del tipo de instalación que hayamos realizado. Si hemos instalado Anaconda en Macintosh con el instalador gráfico, en el Launchpad seleccionamos Anaconda Navigator, el icono de Anaconda Navigator. Si hemos utilizado el instalador por línea de comandos, en la terminal ejecutamos Anaconda-Navigator. Para abrir Anaconda Navigator en Linux, ejecutamos en la terminal Anaconda Navigator. Y en el caso de Windows, simplemente en el menú de inicio escribimos Anaconda Navigator y ejecutamos la aplicación. Y esto sería Anaconda Navigator. Como podemos ver, desde aquí podemos ejecutar aplicaciones como Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spyder y otras aplicaciones. Simplemente tendríamos que pulsar sobre el botón Launch y ya se ejecuta la aplicación. Además, también podemos gestionar paquetes. Nos vamos a la pestaña Environments y aquí nos aparecen los paquetes que tenemos instalados actualmente en nuestra instalación base de Anaconda. También podemos ver qué paquetes no tenemos instalados, qué paquetes se podrían actualizar o todos los paquetes del repositorio de Anaconda disponibles. En este punto ya tenemos instalado Python y las librerías de Machine Learning y Deep Learning para Python. Ahora ya podemos crear programas que utilicen estas librerías y ejecutarlos en nuestra máquina. Es posible que alguna parte del proceso de instalación cambie en el futuro o que surjan nuevas librerías para Machine Learning o Deep Learning con Python. En la descripción de este vídeo tenéis el notebook en el que iremos añadiendo las actualizaciones que haya, además de algunos enlaces que podemos consultar si tenemos algún problema con la instalación. Así que hasta aquí este vídeo heurísticamente y espero que te haya sido de ayuda. Si es así, agradezco un montón tu pulgar arriba. Y si quieres aprender más sobre este tema, no te olvides de suscribirte al canal. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.